Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Vicky Báñez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y qué día? Sí, día bonito. ¿Y qué Supongo que día? dentro de un rato lo disfrutaré. Esto es un regalito, la verdad que es un Sí, regalo el disfrutar de estos días y de la lectura. sí, Siempre sí, apetece. sí, realmente apetece. Y sobre todo cuando tienes un ratito de relax, el relajarte, el poder leer, se disfruta. Se Mira, disfruta, merece mucho la pena. vamos a saludar, si te parece, a Cintia Abarrategui. Cintia, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. No, Hola, buenos días, y Cintia. nosotros de tenerte es un auténtico lujo porque vamos a hablar de libros, vamos a hablar de un libro tuyo que es El secreto adamantino. Ujú, exacto. ¿El adamantium existe? Ah, Ah, tendremos que leer el libro, ¿no? Para desvelar ese misterio. es tu primera novela. Es mi primera novela. Es una novela un poco particular porque aquí he querido mezclar ficción y divulgación científica, porque yo soy científica. Ajá. Entonces, bueno, es un poco particular. Todo empieza, claro, es que de alguna forma la ciencia es en la que nos basamos todos, en la que todos tenemos, creemos en ella, todos nos beneficiamos. Aquí tenemos ahora el tema de la pandemia, que hubiera sido de nosotros sin la ciencia. Pero de alguna forma es esa gran desconocida la ciencia. Sí, es desconocida en parte porque, claro, la terminología que usamos los que nos dedicamos a ella, pues a ver quién la entiende, ¿no? Muchas veces. Entonces, es muy necesario la divulgación científica y que seamos capaces de traducir esa terminología y esos avances que consigue la ciencia en un lenguaje cercano que todo el mundo pueda entender, ¿no? Porque la ciencia interesa mucho. Claro, Y entonces, como bien dices, vamos, nos rodea, estamos rodeados de ciencia, pero hay que saber entenderla para poder disfrutarla, ¿no? Porque se disfruta mucho la ciencia. yo lo creo que sí. El secreto adamantino. Vamos a ver, todo empieza porque al final tú mezclas aquí ciencia, que es muy importante, con una trama de intriga. Sí. Sí, a ver, yo llevo 20 años dedicada a la ciencia, un poco para que me conozcáis. Yo estudié bioquímica, luego me doctoré en medicina y entonces he estado en laboratorio con pacientes muchos años, ahora me dedico a la gestión de proyectos en salud. Entonces la ciencia, pues digamos que la he disfrutado durante mucho tiempo, ¿no? Y quería un poco, a través de esta novela, acercar la ciencia a todo el mundo. Pero claro, digo, ¿cómo lo hago? Pues a todos nos gusta que nos cuenten historias. Pues voy a contar una historia. Una historia que en este caso pues es un misterio, ¿no? Es una familia que se encuentra una mandíbula humana en el bosque y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿A quién pertenece? Eh, es antigua, es contemporánea, ¿no? Y entonces para desvelar ese misterio, pues, bueno, pues he intercalado información científica de utilidad que pueda utilizar todo el que lo lea Ajá. y que lo pueda incluir en su día a día, ¿no? Sí, Como porque una forma de compartir conocimiento y compartir ciencia. qué bueno, sí, porque muchas veces es cierto que hay ramas de la ciencia que ni siquiera conocemos, ni siquiera sabemos que existe. Sí. Y la influencia que tienen en nuestra vida. Ajá, sí, sí. Porque, claro, yo qué sé, por ejemplo, yo antes de escribir la novela, parece una tontería, pero al cepillo de dientes no lo consideraba como un avance tecnológico. Pero si lo pensamos fríamente, pues sí que lo es, ¿no? Porque Ya, mucha gente en la antigüedad no tenía ese privilegio que tenemos nosotros, ¿no? De contar con esta herramienta, ya lo creo. por ejemplo. La verdad es que me encanta el planteamiento que tienes, sobre todo por una cosa, porque yo soy historiadora y Mm, siempre me he quejado, me ha llamado mucho la atención que todos hemos aborrecido la historia, hasta que te cuentan una historia. Entonces es cuando empiezas a disfrutarla, empiezas a cotillear. Si buscamos la curiosidad y cosas así distintas, no aprendernos fechas y datos, a la gente le llama mucho la atención y le encanta. De alguna forma con el tema científico estamos en las mismas. Si tú cuentas una historia y la gente cotillea y la gente se preocupa, le llama la atención y es una forma bastante más agradable de aprender. O sea sí, que, es que no podría estar más de acuerdo contigo. O sea, es que a través de una historia bien contada,
se aprende tanto y la historia Sí, es maravillosa, ¿no? sí. Por ejemplo, la segunda novela que estoy escribiendo, precisamente, estoy metiendo mucha historia porque bien contada y es fascinante, ¿no? Mm, Y la ciencia es fascinante. Sí. Entonces, sí, sí. yo quería llevar ese conocimiento a todo el mundo, porque mi objetivo es que todo el que lea el libro tenga 5 años, 100, tenga pues bueno, pues unos conocimientos de ciencia o ninguno, lo pudiera entender, ¿no? Mm, ¿Con qué propósito? Primero con entretener, luego con reírnos un rato, porque yo he sí. metido mucho humor. Yo creo que el humor nos alegra la vida y nos permite también, bueno, pues aprender, ¿no? Y Y es luego difícil cosas. hacer humor. No, y luego cosas útiles, ¿no? Que yo pueda, pues yo qué sé, me cepillo bien los dientes, cómo conservar mis piezas dentales más tiempo, qué hábitos puedo incorporar a mi vida cotidiana, aprender a cuidarme, aprender a coger tiempo para mí también, ¿no? Que eso también es muy importante, lo que decíais al principio, ¿no? Ese sentarte, disfrutar, no solo de la lectura, pues yo qué sé, de un buen vino, de una buena puesta de sol, ¿no? El pararnos en esta sociedad estresada en la que vivimos también es importante, ¿no? El tiempo es Sí. muy importante, hay que aprovechar el tiempo porque es algo que sí que no podemos recuperar nunca, ¿eh? Mm, Oye, sí, os estaba escuchando a las dos, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista científico, y de alguna forma es que van de la mano la ciencia y la historia. sí, sí, van de la mano porque, bueno, yo, por ejemplo, en la novela, pues abordo de dónde vienen muchas, por ejemplo, cómo se le ocurrió al inventor de la dentadura postiza, ¿no? Porque, oye, Sí, antes sí, la gente pues no tenía dientes y se Sí, sí. morían de hambre muchas veces, ¿no? ¿Y cómo se le ocurrió al inventor? Pues crear un dispositivo con una serie de materiales metálicos y unir ahí unas piezas, bueno, incluso desde el antiguo Egipto, sí, ¿no? sí, 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 Que aquí sabréis, ¿no? Que ya los sí. egiptos inventaban muchísimas cosas y ya iniciaron las primeras dentaduras postizas ellos, ¿no? O sea que la historia y la ciencia van de la mano, claro Hombre, que sí. de alguna forma es la evolución humana, o sea, vamos aprendiendo constantemente y tenemos que echar mano atrás a nuestro pasado para saber cómo se iniciaron las cosas. Yo me acuerdo, para que te hagas una idea, yo estudié la carrera, nunca me dediqué a ella, hasta que empezamos a hacer radio y empezamos a hacer un programa de curiosidades de la historia. Y bueno, pues te empieza a llamar tanto la atención que fue cuando me puse a investigar y fue cuando hice el doctorado en investigación histórica. Estás hablando tú del cepillo de dientes y estás hablando de la dentadura postiza. Por ejemplo, el tenedor, que fue un invento Del diablo. del diablo, según decía la iglesia era un invento del diablo porque se pinchaban. Dices, pero realmente es una forma encantadora de aprender, de curiosear, de bucear y de que te vayan llamando la atención las cosas y cada vez vas a más. Eso me parece maravilloso. Sí, Oye, en el secreto de Amantino hemos hablado de que se encuentran una mandíbula o una familia, se encuentra una mandíbula. Y a partir de ahí, aparte del thriller, aparte del misterio, entra también la ciencia. Porque claro, es una mandíbula. ¿Y qué ramas de la ciencia entra para datar esa mandíbula, para decir de quién es, de quién no es, yo qué sé, el tiempo, qué te cuenta ese hueso? O ese hueso seguro que cuenta muchas cosas. Ahí empieza el tema, ¿no? sí, o sea, realmente, claro, ellos se encuentran en una mandíbula en el bosque y entonces pues interviene una mujer policía, ¿no? Y que no tiene mucha idea. La pobre mujer, pues bueno, pues como muchas mujeres han vivido, tiene su propio síndrome de la impostora, es decir, ella se ve ante esta resolución del misterio y dice, no soy capaz, ¿no? Y entonces, pues va investigando, va buscando por sí misma información que le pueda ayudar efectivamente a datar esos huesos. Luego ahí tenemos pues información sobre física, ¿no? Sobre bueno, pues cómo funciona, por ejemplo, la datación por el carbono 14, la diferencia entre un hueso y un diente, Ajá. toda la información que se esconde en los dientes, porque es que no nos podemos imaginar. Sí, O sí. sea, desde tengo estrés porque tengo bruxismo, a soy goloso o golosa porque tengo caries, a fumo.
incluso podemos saber el tiempo de gestación de una persona, si ha tenido infecciones o malnutrición en su infancia. O sea, lo que esconden los dientes es impresionante. Madre. Entonces, a lo largo de la novela, pues esa inspectora pues va encontrando en su camino información que va utilizando para desvelar ese misterio, ¿no? A quién pertenece. Y bueno, también cuenta con la ayuda de otros personajes, ¿no? Porque, bueno, uno solo pues tampoco llega muy No, no, lejos, ¿no? Y a veces con ayuda y con un buen equipo, pues siempre conseguimos mejores cosas, sin ¿no? un equipo es imposible hacer nada. Oye, una cosa, si has querido hacer tú un homenaje a pioneros, a grandes científicos en la historia, con los nombres de los personajes, a ver, cuéntanoslo. Mm. Sí, a ver, por ejemplo, lo que he hecho es poner el nombre de pila de cada personaje, es el nombre de un científico o una científica más o menos conocidos, Ajá, pues que han aportado algo bueno, pues al mundo, ¿no? Por ejemplo, la agente de policía que os decía, que se llama Margarita Ojaseca, ajá, pues Margarita hace homenaje a, por supuesto, Margarita Salas, ¿no? ajá. O, por ejemplo, Santiago, que es el padre de familia, hace homenaje a Santiago Ramón y Cajal. Caramba. Entonces, sí, es mi pequeño homenaje a grandes científicos y científicas también, Ujú. bueno, a lo largo de la historia, Ya, ¿no? ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Ha habido tantos y en ocasiones tan olvidados. Mm. Sí, y aquí, bueno, sobre todo mujeres, Sí, porque muchas veces, y esto es así, ¿no? Y no sé si estáis de acuerdo o no, a sí, sí, veces totalmente. sí que ha habido logros, ya ha habido avances hechos por mujeres que bueno, pues no sé, por los estereotipos, por la época en la que se vivía, pues se han asignado a un hombre, ¿no? Y no se les ha dado suficiente relevancia. Pues fíjate que por desgracia el papel de la mujer ha estado como muy oculto, no solamente Mm, en las artes, tú En fíjate en la todo. literatura, de alguna forma en todo. En la música, En la música, tú fíjate, por ejemplo, ahora me viene a la mente Marie Curie, por ejemplo. ujú, Por ejemplo. una mujer que imagínate que de alguna forma quizás el marido fue lo que fue gracias a ella, pero siempre fue el marido el que estaba a la Sí. cabeza de todo hasta el fallecimiento de él, y como eso pues mm, muchísimas más mujeres, y al fin y al cabo Marie Curie sí tuvo un cierto reconocimiento y ahora tiene mucho reconocimiento, pero en vida no tanto. Sí. Por ejemplo, Mozart. Mozart Su también, hermana. su ostras, hermana, sí, sí. Claro, claro, claro. Es que nos podemos poner a hablar y sacas miles de ejemplos. Afortunadamente eso ha Pero bueno, cambiado sí, y bastante. se está dando luz a muchas cosas de estas, gracias a Dios, y yo creo que es bueno el reconocimiento. Oye, tú mm. crees como científica, me va a decir que no, o a lo mejor que sí, que parte de la ciencia es creencia? Sobre todo para los que no sabemos, me explico. De alguna forma, tú la ciencia, los que no somos científicos y estamos lejísimos de serlo, de alguna forma entramos en el mundo de la creencia. O sea, creo en la ciencia aunque no conozca realmente la ciencia. Bueno, sí, hay parte de creencia, pero precisamente tenemos que hacer que se entienda, ¿no? Porque muchas veces sí, yo creo en la ciencia, pero tenemos, y yo creo que los divulgadores y los científicos tenemos que hacer ese esfuerzo de que esa creencia se transforme en conocimiento. Es decir, yo creo en la ciencia, está ahí, sí, pero bueno, que aprendamos a acercarnos a ella y a darnos cuenta de todo lo que nos aporta, ¿no? Y la ciencia también es creencia. Muchas veces cuando uno se enfrenta a una investigación, tú tienes unas hipótesis, ¿no? Ajá. Y las persigues y en el camino pues está la serendipia, ¿no? Y aparece otra cosa que no te esperas, que te lleva por otro camino. Entonces, bueno, todo está interconectado, ¿no? Pero Ujú. sin creencia también, ¿dónde llegaríamos, no? No, no, sin creencia, la La verdad verdad es es que que hay que digamos, empezar por algún sitio, está claro. Sí, no, tú fíjate que, por ejemplo, en la época medieval, muchos descubrimientos que se hicieron científicos fueron en bases religiosas. Sí. Fueron bases religiosas. Porque Hombre, es que entonces la iglesia era era el todo. puntal de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Era todo. Era el la base. conocimiento lo tenían ellos, ¿no? Sí, Exacto. sí. No, no permitían que el pueblo accediera precisamente a ese conocimiento, ¿no? Está claro. Y sin conocimiento realmente tampoco puedes hacer mucho, No o puedes sin hacer, estudios, o sin... no puedes hacer nada. Lo que pasa es que a mí la ciencia, de verdad que me parece algo tan fascinante, tan necesario y a la vez tan desconocido, porque es lo que decía antes, hay ramas de la ciencia que ni siquiera sabemos que existen.
Y de sí. vez en cuando te encuentras, pues yo qué sé, un epidemiólogo bueno, te sonaba algo y cuando ocurre, como lo que pasa lo del COVID, te das cuenta de la importancia y del trabajo, ese trabajo tan oscuro, tan discreto, que estáis haciendo día a día sin que nadie se entere. Sí, pero aquí también es verdad que tenemos como científicos, y esto es una asignatura pendiente, que hacer ese esfuerzo por trasladar nuestras investigaciones y lo que conseguimos a un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Porque a mí me pasa mucho, yo me Sí, reúno con grupos de investigación, joder, y presentan su trabajo y dices, bueno, me entero porque tengo sí, porque una estás metida formación en ello. detrás. Sí, no, no. Pero incluso cuando escribía el libro, claro, yo para escribir un párrafo que todo el mundo pueda entender, a lo mejor me he leído 5 artículos o 10 con palabras a cada cual más, en fin, rocambolescas, que tienes que aterrizar para que todo el mundo lo pueda entender. Entonces, ese esfuerzo de la comunidad científica, de los científicos, Sí, por llegar a todo el mundo, que es súper vital, lo sí. tenemos que Lo, hacer. Y lo que mucha gente la pasa, tiene que lo que pasa que hay gente, yo creo que le gusta utilizar ese hacer. lenguaje. Yo, por ejemplo, hay una cosa que para mí es un gran misterio, no lo he entendido en la vida, es porque las recetas médicas son ilegibles. O sea, yo he visto Eso. análisis y recetas médicas y dices, lo entienden ellos. No sabes qué te está diciendo. Yo he visto a veces cuando te piden una analítica que empiezan a poner una serie de cosas que no eres capaz de leer nada. Bueno, pues eso me pasa a mí también, y no soy científico. Bueno, tú eres peculiar. Eso es torpeza a la hora de escribir. Mira, nos comenta Luis Manuel de la agencia Impulso Literario, nos comenta, la portada es impresionante y muy siniestra. Ah, Es verdad que la portada tiene lo bueno, suyo. gracias. Hombre, hay que generar misterio. La idea es un poco ese misterio que hay Sí, detrás, ¿no? Bueno, la portada la hizo la editorial, pero un poco la idea fue un poco eh, pues de mi marido y mía, porque he tenido la suerte también de este viaje del libro contar también con su apoyo y Qué bien. con su, bueno, con sus opiniones. Entonces queríamos un poco algo que generara ese siniestro, no sé, pero ese misterio, es decir, Sí, sí. que hay en A- ese bodegón. Además que me parece genial porque mezclar ciencia, misterio y humor sí, es importante, yo sí. he de reconocer que bueno, ha sido muy precipitada esta entrevista y no he podido leer el libro El secreto adamantino, pero vamos, tengo unas ganas tremendas de leerlo. Oye, ¿cómo se puede conseguir el libro El secreto adamantino? Pues mira, podéis o entrar en mi web, Ajá, cientiabarrategui.es, todo sí, junto, y sí, ahí hay una sección de dónde adquirir el libro, ajá. o por ejemplo, si lo buscáis en la Casa del Libro, en la FNAC, en el Corte Inglés, online lo podéis Ahí pedir podemos ir. y se os envía, bueno, se os recibe en casa, o en las librerías pedirlo por encargo. El secreto adamantino de Cintia Abarrategui. Y así descubriremos si el adamantium existe o no existe. Aparte de Lobezno, ¿no? Pero llevan Aparte de sus lo ves, no, sí. garras. Pero existe o no existe. En el libro lo vamos a descubrir. Hay que leerlo, claro, claro. Oye, ¿qué te iba a decir? De alguna forma la ciencia oculta cosas, me explico. En ocasiones hay unas tecnologías, unas historias que nosotros estamos viendo en libros, que estamos viendo en televisión, y de alguna forma es algo que a nosotros nos sorprende, pero que hace ya años que no se utiliza. ¿Puede haber avances científicos que se ocultan hasta que no sea el momento de sacarlos? Sí, puede ser. A ver, tener en cuenta que la ciencia es algo que está vivo, ¿no? Ajá, Entonces, a veces uno llega a un avance tecnológico con los medios que tiene en ese momento, y aquí la historia, pues lo ha dicho, ¿no? En su momento, pues cuando se descubrieron los rayos X, ajá. pues no se tenía más medios para ir más allá, ¿no? Y luego vas avanzando, vas investigando y van surgiendo pues nuevos resultados que unas veces apoyan las hipótesis que ya existían y otras veces pues dicen, ahí va, pues todo lo que teníamos, que creíamos que existía antes, pues ya no es cierto, ¿no? Y con las tecnologías, pues bueno, ahí entra en juego también pues el mundo de las patentes, bueno, de cuándo es apropiado sacar una tecnología o no. Bueno, ahí hay un mundo
Espérate que llaman a Vicky por complejo. teléfono. Sí, perdón. Que de todas formas lo que sí es cierto, y una cosa que yo sí reconozco a la ciencia, es la humildad de la ciencia. O sea, cuando se investiga, cuando se descubre algo y cuando se reconoce que ha habido un error. Y eso la ciencia lo suele hacer, el reconocer esos errores. Sí, a ver, yo siempre he sido de la opinión, cuando era científica pura, mi intención era ponerme al servicio de la sociedad y conseguir un bienestar común, ¿no? Y siempre he pensado que un fracaso y un resultado negativo en ciencia también es un resultado, ¿no? Porque te puede indicar por dónde ir o por dónde no ir, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser humilde y cuando uno se equivoca, pues como en la vida, reconocerlo, ¿no? Y eso la ciencia lo suele hacer. Oye, otra pregunta, ¿cómo estamos a nivel científico en España? Buf. Buf, ¿no? Pues sinceramente, para lo poco que se invierte, porque claro, con la poca inversión que tenemos unos científicos y unas Sí, científicas increíbles. eso estoy de acuerdo. Porque, bueno, hacemos muchísimo con muy poco dinero, pues eso es talento, ¿no? Porque luego te vas a otros países como Estados Unidos que invierten millonadas y bueno, los científicos españoles y las científicas españolas a nivel mundial son súper reconocidos, ¿no? Sí, Entonces hay sí. mucho talento en la ciencia. Eso te iba a Lo decir. único que falta bueno, pues más inversión para poder llegar más lejos y lograr más hitos, De ¿no? alguna forma lo estamos viendo ahora con todo el tema del COVID, se está demostrando, está saliendo a la luz, aunque ya lo sabíamos de antes, que muchos científicos, muchos médicos, expertos, se están yendo fuera. O sea, se los rifan en el extranjero. Exacto. Y Pero es aquí, una pena, ¿no? Porque al final tú sí, inviertes dinero en la formación, en Claro, las hombre, claro, universidades y luego se van. ¿Y qué sí, pasa con eso? Pues que sí, las patentes o todos los descubrimientos o todos los avances se los va a quedar otro país. y el dinero claro, que nos ha costado ¿Qué formar a esa sentido tiene persona, eso, claro. no? sí. Oye, ¿te imaginas? Bueno, claro, imaginarte al ser humano sin esa tremenda curiosidad es imposible, ¿no? Pero un científico es especialmente más curioso que el resto de la gente. Creo que sí, ¿no? Es que sin curiosidad, ¿dónde estaríamos? Exacto, es que Sí. no habríamos avanzado nada. Hombre, Y ahora mismo en la sociedad creo que falta esa curiosidad, hay que volver a encender esa llama de la curiosidad, ¿no? Sí, puede ser. Pero, pero no sé, yo creo que un científico es curioso porque siempre estamos sí. preguntándonos, Sí, ¿no? sí. Hombre, Y cómo mejorar y cómo hacer esto y que inventar experimentos, ¿no? Hablo un poco del área de la biomedicina, ¿no? Pero Ah, tú cuando tienes un paciente con una patología dices, bueno, ¿y por qué está enfermo? Entonces tienes por esa curiosidad, que idear protocolos y experimentos que te permitan averiguar qué le pasa a esa persona y encontrar una cura. Entonces es que la curiosidad, por supuesto, ¿no? no, es lo que decía antes, es lo que te lleva a ir aprendiendo. Lo que decía al principio de la historia, lo mismo pasa con esto. Es la curiosidad, es contarte una anécdota y que te llame la atención y esto por qué se produce, empiezas a cotillar, empiezas a descubrir cosas y es yo creo que la mejor forma y la más divertida de aprender un montón de cosas que no tenías ni idea. Mm, Es un mundo. me encanta la ciencia y además yo creo que todos somos conscientes de que necesitamos a la ciencia para poder vivir, pero no ahora, de De siempre, siempre. porque la ciencia ha existido siempre. Los grandes logros de los hombres ha sido gracias a la ciencia. Aunque ahora veamos con una ciencia pequeñita, pero ya era ciencia por aquel entonces. Sí. Porque los antiguos eran muy sabios, ¿verdad? sí, sí, los antiguos eran muy sabios bueno, también estaban muy cerca de esa creatividad y tenían, bueno, quizá la falta de medios, yo a veces pienso, ¿no? La falta de medios les hacía agudizar el ingenio y a veces, bueno, pues cuando uno tiene dificultades, agudiza el ingenio y llega a logros de otra forma no conseguiría, ¿no? Sí. Y luego al final, ¿y dónde llegaremos? Porque la ciencia avanza, que es una barbaridad. ¿Dónde llegaremos? ¿Realmente sabemos lo que puede ocurrir a nivel científico de aquí a un decenio o un lustro? Realmente, realmente no, realmente, a ver, la ciencia avanza y avanza muy rápido, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, pues que hay que controlar ese conocimiento y aplicarlo de una forma que beneficie a la mayoría, ¿no? Ojalá. Que sea positivo, porque bueno, la ciencia, pues qué sé, la bomba atómica también es Sí, ciencia, sí, pero claro. muy buena no es. Entonces, bueno, hay que enfocarlo hacia un bien común,
Hombre, si conseguimos que no nos quiten el estudio de la filosofía, el estudio de la historia de los romanos, que son cosas que se están planteando ahora, Sí, yo creo que avanzaríamos, seguiríamos avanzando más. De alguna forma lo que están planteando ahora es un retroceso. A ver, nos preguntan, ¿se desvelan curiosidades sobre los avances más relevantes del mundo de la medicina y de la odontología aún no conocidos en la novela? Sí que hay una parte, porque es verdad que hemos hablado de historia pasada, pero sí que hay avances tecnológicos. Sí, Qué bien. sí que hay cosas que en un futuro esperemos que se apliquen en las consultas odontológicas y se apliquen. Sí, sí. A ver, O sea que Así tenemos es. que leer el libro, está claro. Sí, sí. Javier A. Bedrina nos dice, después de leer el libro comenté que Cintia había inventado un nuevo género literario. ¿Es un nuevo género literario? Bueno, realmente mezclar ficción y divulgación científica en este punto, yo por lo menos no he encontrado otras novelas Y, y- y a a- este punto, ¿no? Porque Julio Verne, por ejemplo, sí. sí que era un visionario y explicaba de una forma cosas que no nos podíamos imaginar ninguno, ¿no? De avances que luego se produjeron, pero es diferente, ¿no? Yo aquí sí que meto divulgación de utilidad para que todo el mundo mejore su vida y mejore y aprenda a cuidarse también, ¿no? Y además otra cosa muy importante y muy difícil, ¿eh? Que es el humor. Bueno, es que para mí, bueno, que como yo tengo mucho sentido del humor y me parece que es vital, pues sí, sí, quería meter, porque es que hay cada personaje que tiene unas ideas de bombero tremendas, entonces es que te tienes que reír porque, madre mía, solo decir, ¿cómo se te ha ocurrido esto? ¿No? Sí, el ayudante de Margarita Bermúdez, es que siempre está ideando algún invento, bueno, en fin, te ríes. Van a descubrir unos Importante. personajes extraordinarios, una trama realmente interesante, van a aprender y van a descubrir muchísimas cosas en El secreto adamantino, de Cintia Abarrategui, que ya la han escuchado ustedes. Si el personaje, si Cintia es así de agradable y de encantadora, imagínense lo que puede ser su libro. Cintia, espero volver a tenerte pronto aquí en los micrófonos de Nordeste Radio y poder hablar del segundo libro. Pues nada, yo encantada. En ello estoy, de hecho, Bueno, con pues mucha más historia, así que muy bien, pues en cuanto lo puede tengas ser tú nos avisas, interesante. que estaremos encantados de poder conocer ese segundo libro tuyo. Insisto, El secreto adamantino merece la pena mucho. Lo pueden conseguir en cualquier librería o en la página web de Cintia, que es cintiaabarrategui.es. Merece la pena. Cintia, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias, ha sido un placer y gracias por invitarme, de verdad, Muchísimas gracias a ti agradecida. por escribir el libro y por Un escribir el beso, siguiente. Cintia. Un beso fuerte. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Amigos, les dejamos. Les vamos a dejar un ratito y seguimos con el programa de Ponte al Día. Tengo muchas cosas que contarles, ¿vale? Venga, hasta dentro de un ratito. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.